En medio de las montañas de Jalisco, donde los campos de agave se extendían hasta donde alcanzaba la vista, se encontraba San Miguel del Valle, un pequeño pueblo que alguna vez había sido sinónimo de tranquilidad. Sus calles empedradas, la iglesia colonial con su campanario de piedra y las fiestas patronales con música de mariachi eran el orgullo de los habitantes. Sin embargo, esa calma se había roto desde hacía meses, cuando la sombra de los bandidos comenzó a cernirse sobre la región. Los comerciantes caminaban con la mirada baja, temiendo que cualquier palabra mal dicha llegara a oídos equivocados. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho cuando escuchaban caballos a lo lejos. Y en cada esquina, los murmullos sobre nuevos asaltos y desapariciones se mezclaban con las oraciones al santo patrono. Entre todos los pobladores había un hombre que representaba la herida más visible del pueblo, don Ezequiel. A sus 50 y tantos años, alguna vez había sido un campesino fuerte, acostumbrado a trabajar la tierra desde antes del amanecer. Pero después de un ataque de los bandidos, su vida cambió para siempre. Una bala en la espalda lo condenó a una silla de ruedas, dejándole las piernas inmóviles. Don Ezequiel pasaba las mañanas frente a la iglesia, bajo el sol ardiente, con un sombrero de palma para cubrirse. Algunos le daban unas monedas, otros se detenían a platicar. Su voz tranquila y su mirada firme inspiraban respeto. «La tierra nos da todo, menos cobardía», solía decir, recordando a quienes lo escuchaban que no se podía vivir con miedo eterno. Aquel día, el aire cargaba un peso extraño. Los vendedores de frutas en la plaza murmuraban que el zurdo y su gente habían sido vistos en la sierra cercana. El zurdo era el líder de la banda que mantenía aterrorizada a la región, un hombre de mirada fría, sonrisa torcida y fama de disfrutar humillando a sus víctimas. La sola mención de su nombre hacía que los ancianos persignaran la frente y los jóvenes guardaran silencio. «¿Será cierto que vienen otra vez?», preguntó una mujer que acomodaba nopales en su puesto. «Dicen que robaron una hacienda cerca de Tepatitlán», respondió un hombre con voz apagada. «Que Dios nos ampare», murmuró ella, sin atreverse a decir más. Don Ezequiel escuchaba todo en silencio. Su rostro mostraba calma, pero por dentro ardía la impotencia. Había conocido a esos hombres de cerca, había sentido el filo de su crueldad en carne propia. No podía dejar de pensar en la noche de su desgracia, cuando lo derribaron en medio del campo y lo dejaron allí, creyéndolo muerto. Desde entonces, su vida se dividía entre la memoria de lo perdido y la lucha diaria por mantener la dignidad. Mientras tanto, los niños jugaban en la plaza, ajenos a la atención de los adultos. Corrían alrededor de la fuente, lanzando carcajadas que contrastaban con la seriedad de sus padres. Esa mezcla de inocencia y miedo impregnaba cada rincón de San Miguel del Valle, un pueblo que deseaba seguir viviendo, pero que se veía obligado a mirar constantemente por encima del hombro. El campanario repicó al mediodía, y Fray Lorenzo salió a la puerta de la iglesia. Era un hombre de cabello canoso, rostro bondadoso y voz firme. Saludó a don Ezequiel con una mano en el hombro y le dijo en voz baja: «No perdamos la esperanza, hermano. Dios siempre abre caminos donde los hombres solo ven muros». Ezequiel asintió, pero no contestó. Miraba la sierra al horizonte, donde nubes oscuras empezaban a acumularse como presagio. El viento caliente levantaba polvo en las calles y traía consigo un rumor que inquietaba el alma. Los bandidos no tardarían en aparecer. Por la tarde, la plaza se fue vaciando poco a poco. Las familias cerraban las puertas de sus casas antes de que cayera la noche, como si el simple hecho de resguardarse pudiera detener la violencia. Solo don Ezequiel permaneció en su sitio, observando el cielo teñirse de tonos rojizos. Sus manos temblaban apenas, no de miedo, sino de rabia contenida. En su interior, una voz le repetía lo mismo desde aquel día fatídico: «No naciste para quedarte sentado. Tarde o temprano tendrás que levantarte». La herida del pueblo se reflejaba en él, y aunque muchos lo consideraban un hombre derrotado,
él sentía que su historia aún no había terminado. Algo le decía que San Miguel del Valle estaba a punto de presenciar días decisivos y que su propio destino se entrelazaría con el de todos. La campana volvió a sonar esta vez más grave, como si anunciara el inicio de una tormenta que no sería solo de agua. El sol apenas comenzaba a descender cuando un estruendo de cascos rompió la calma de San Miguel del Valle. Los caballos levantaban polvo a su paso, y los niños que jugaban en la calle corrieron a esconderse detrás de las faldas de sus madres. La gente cerró puertas y ventanas con la prisa de quien ya conocía el terror. El aire se impregnó de un silencio espeso, interrumpido solo por el eco metálico de espuelas y risas burlonas. En la entrada de la plaza apareció él, el zurdo, montado en un caballo negro que parecía salido de una pesadilla. Vestía un sombrero ancho, chaqueta de cuero desgastada y una pistola reluciente colgando a su lado. Su mano izquierda, deforme desde la infancia, le había dado el apodo con el que infundía miedo en toda la región. Sus ojos brillaban con malicia y su sonrisa torcida se expandía como una herida abierta cada vez que hablaba. «Buenas tardes, mis queridos paisanos», gritó con tono sarcástico, alzando la voz para que todos lo escucharan. «Vengo a recordarles que la tranquilidad tiene un precio». Los 5 hombres que lo acompañaban bajaron de sus caballos con pasos firmes, armados con rifles viejos pero efectivos. Caminaban entre los puestos de la plaza, volteando canastas, robando frutas y carcajeándose al ver el miedo en los rostros. Uno de ellos, más joven, mordió una manzana y la escupió frente a un anciano. «¿Y las monedas, don?», dijo con desprecio. «No se haga el olvidadizo». El anciano temblaba tanto que apenas pudo sacar unas monedas de su bolsillo. El bandido las arrebató y lo empujó al suelo, provocando carcajadas de los demás. Mientras tanto, el zurdo avanzó hacia el kiosco de la plaza. Desde allí, levantó la voz como si fuera el gobernador de aquel lugar. «Escúchenme bien. Cada semana pasaré por aquí y quiero ver las bolsas llenas de billetes. Quien se niegue, pues ya saben lo que le espera». El silencio se volvió insoportable. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Era como si cada habitante hubiera sido reducido a sombra. En un rincón entre la multitud estaba Mariana, la hija del carpintero. Joven de mirada firme y cabello oscuro trenzado, apretaba los puños con rabia contenida. Sus labios temblaban, no de miedo, sino de indignación. Sabía que enfrentarse directamente era un suicidio, pero cada palabra del zurdo se le clavaba como aguijón. «¿Y qué miras, muchachita?», le gritó uno de los hombres al notar su expresión. «Mejor baja esos ojos antes de que te los quite el jefe». Mariana apretó aún más los labios, resistiendo la tentación de responder. Su padre, que estaba a su lado, le sujetó la mano con fuerza y murmuró: «Aguanta, hija, no es el momento». En otro extremo de la plaza, don Ezequiel observaba desde su silla de ruedas. El bullicio, las risas y los gritos lo golpeaban como recordatorio de su propia impotencia. Su corazón latía con fuerza, pero se mantenía quieto, con la cabeza en alto. Sabía que el zurdo lo había reconocido a lo lejos, aunque aún no se acercaba. El viento soplaba con un dejo de presagio, levantando papeles y hojas secas que giraban alrededor de la fuente. El olor a pólvora impregnaba el aire, pues uno de los hombres disparó al cielo solo para hacer saltar a los más pequeños. El eco del disparo rebotó en las paredes de adobe, dejando tras de sí un silencio helado. «No se equivoquen conmigo», continuó el zurdo. «Yo no soy un simple ladrón, soy su protector, porque si no fuera yo, vendrían otros peores. Así que agradezcan que tienen la suerte de tratar conmigo». El sarcasmo en su voz arrancó un par de risas nerviosas entre sus hombres, pero el pueblo entero se mantuvo enmudecido. Nadie osaba contradecirlo. Nadie. Todavía. Mariana, sin embargo, no apartó la vista. Su pecho subía y bajaba con fuerza, como si una tormenta estuviera a punto de estallar dentro de ella. Y don Ezequiel, desde su silla, sintió que esa mirada firme
Sería un fuego que tarde o temprano tendría que encenderse. La llegada del zurdo no era solo un acto de intimidación, era el inicio de una nueva etapa de sometimiento. El pueblo lo sabía, y el eco de sus palabras quedaría retumbando mucho después de que los cascos de sus caballos desaparecieran en el horizonte. El zurdo, satisfecho con el miedo sembrado, dejó que sus hombres continuaran saqueando puestos y burlándose de los más débiles. Su mirada recorrió lentamente la plaza, hasta detenerse en la figura de don Ezequiel, sentado con dignidad frente a la iglesia. A pesar de la silla de ruedas, su postura erguida lo hacía destacar entre la multitud encogida. Era como una piedra firme en medio de un río desbordado. El bandido sonrió con malicia y se encaminó hacia él. El ruido de sus espuelas marcaba cada paso, y la gente se apartaba como si el suelo ardiera bajo sus botas. El silencio se volvió absoluto. Todos sabían que algo estaba por ocurrir. «Vaya, vaya», dijo el zurdo al llegar frente a Ezequiel, inclinándose apenas para mirarlo a los ojos. «Si no es el famoso inválido del pueblo». Las palabras cayeron como cuchilladas en el aire. Algunos habitantes bajaron la mirada, incapaces de sostener la escena. Otros, como Mariana, contenían la respiración, temiendo lo peor. Don Ezequiel no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en los del zurdo, firmes, sin un rastro de súplica. Esa calma irritó aún más al bandido, que dio una carcajada seca y se acomodó el sombrero. «Dicen que una bala te dejó sentado para siempre, ¿verdad?», continuó con tono burlón. «¡Qué desperdicio! Un hombre fuerte reducido a un pedazo de carne inútil con ruedas». El murmullo de la multitud se apagó por completo. Nadie osaba intervenir. «Mira, te voy a hacer una oferta», dijo entonces el zurdo alzando la voz para que todos escucharan. «Entrega el dinero robado y te haré caminar». Las carcajadas de sus hombres retumbaron en la plaza, como si fueran hienas celebrando un festín. El pueblo, en cambio, se estremeció de indignación y miedo. Las palabras del zurdo eran un insulto a la memoria de lo que Ezequiel había sufrido. Mariana apretó los dientes. «¡Cobarde!», susurró entre labios, aunque su padre la sujetó con fuerza del brazo para que no hablara más. Don Ezequiel respiró hondo. Podía sentir la humillación clavándose en su pecho, pero se negó a bajar la mirada. Con voz grave, pausada, respondió: «No tengo nada que darte, ni dinero ni miedo». La frase resonó como trueno. El silencio fue tan intenso que incluso los caballos dejaron de relinchar. El zurdo parpadeó, sorprendido por la osadía. Luego estalló en una risa sarcástica que heló la sangre de los presentes. «¿Escucharon?», gritó a sus hombres. «El viejo cree que todavía tiene dignidad». Uno de los bandidos se acercó y le dio un golpe en el hombro a Ezequiel, haciendo que la silla se moviera hacia atrás. Varias mujeres soltaron un grito ahogado y los niños se aferraron al regazo de sus madres. El zurdo levantó la mano para detener a su hombre y volvió a inclinarse hacia Ezequiel. «Escúchame bien, viejo. Te dejo vivir porque me divierte verte arrastrado. Pero recuerda, tu vida está en mis manos, y si un día quiero ver cómo te arrastras por el suelo, lo harás». Los ojos de Ezequiel brillaban con una mezcla de rabia contenida y determinación. Sabía que no podía levantarse, que su cuerpo no le respondía, pero tampoco pensaba entregar su espíritu al miedo. El zurdo, al no obtener reacción de terror, escupió al suelo y se dio media vuelta. «Vamos, muchachos», ordenó. «Ya tuve suficiente diversión por hoy». Los hombres lo siguieron, aún riendo y lanzando insultos al aire. La multitud permaneció inmóvil, como si nadie se atreviera a respirar hasta que los cascos de los caballos se perdieran en la distancia. Mariana corrió hacia Ezequiel, con los ojos llenos de lágrimas. «Don Ezequiel, ¿por qué no lo enfrentamos de una vez? No podemos seguir soportando esto». Él la miró con ternura y dolor al mismo tiempo. «Porque todavía no es el momento, hija, pero llegará, y cuando llegue no será con odio, sino con valor». El viento de la tarde sopló entre las calles vacías, arrastrando consigo la sensación de que aquellas palabras eran más que una simple respuesta. Eran una promesa. La tarde cayó sobre San Miguel del Valle con un silencio pesado.
El eco de las risas del zurdo todavía resonaba en la memoria de quienes habían presenciado la humillación a don Ezequiel. El pueblo parecía contener la respiración, como si la oscuridad que se aproximaba fuera a traer consigo más que la simple ausencia de luz. En la pequeña casa de adobe donde vivía don Ezequiel, el ambiente era sereno pero cargado de pensamientos. La vela sobre la mesa parpadeaba, iluminando su rostro endurecido por los años y por las cicatrices de la vida. Su mirada estaba fija en un punto invisible, como si buscara respuestas más allá de las paredes. El sonido de unos pasos apresurados rompió la calma. Era Mariana, que había salido a escondidas de su casa para visitarlo. Entró con el rostro encendido, no solo por la caminata, sino por la indignación que aún le hervía en la sangre. Don Ezequiel, no podemos seguir así. Ese hombre se burla de todos y nadie hace nada. ¿Qué nos queda? ¿Esperar a que nos quite lo poco que tenemos? Él levantó la vista despacio, observando a la muchacha como quien ve en alguien la chispa de un futuro posible. Hija, entiendo tu coraje. Yo también lo siento, pero la rabia por sí sola no nos va a dar fuerza, nos puede llevar a la perdición. Mariana apretó los labios, frustrada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Agachar la cabeza y rezar? En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Fray Lorenzo, el sacerdote, había llegado. Su sotana estaba empolvada por el camino y llevaba consigo un rosario entre los dedos. La oración no es agachar la cabeza, dijo con voz pausada. Es levantar el espíritu cuando el cuerpo se siente derrotado. Mariana lo miró con impaciencia. Con respeto, padre, pero el zurdo no se va a detener con rezos. Ese hombre no conoce a Dios. Fray Lorenzo sonrió con tristeza. Quizás no lo conoce, pero nosotros sí, y eso nos da una ventaja que él jamás comprenderá. Don Ezequiel suspiró, apoyando sus manos firmes en los brazos de la silla. Padre, Mariana tiene razón en algo. No podemos quedarnos inmóviles. La fe nos sostiene, pero también necesitamos unirnos como pueblo. El sacerdote asintió. La fe sin obras está muerta. No hablo de violencia, hablo de valor. Si permanecemos juntos, ni el zurdo ni sus hombres podrán quebrarnos. Mariana se acercó más a la mesa, inclinándose hacia ellos. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. No me importa arriesgarme. Los ojos de Ezequiel brillaron al escucharla. Reconocía en ella la misma firmeza que alguna vez lo había mantenido de pie frente a la adversidad. Lo que sientes es justo, Mariana, pero debemos ser sabios. Una chispa encendida en el momento equivocado puede quemar todo el campo. El viento golpeó las ventanas, haciendo que la llama de la vela se agitara. El ambiente se volvió solemne. Fray Lorenzo se levantó y colocó su mano sobre el hombro de Ezequiel. Esta noche hagamos una promesa. No importa lo que venga, no dejaremos que el miedo nos divida. Cada oración será una semilla. Cada acto de dignidad será una piedra firme contra el río del mal. Mariana, con lágrimas contenidas, levantó la mano y la puso sobre la de ellos. Lo juro, no voy a quedarme callada mientras nos arrebatan la vida. El sacerdote cerró los ojos y murmuró una plegaria que parecía envolver la habitación. Afuera el cielo se cubría de nubes, y un trueno lejano retumbó como confirmando la seriedad de sus palabras. Don Ezequiel miró hacia la oscuridad más allá de la puerta abierta. Dentro de sí, sintió una mezcla de miedo y esperanza. No sabía cómo ni cuándo, pero algo le decía que esa promesa marcaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. La vela titiló una última vez, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia, y en ese instante, cada uno de ellos comprendió que la noche ya no sería igual que las anteriores. Algo había cambiado en lo profundo de sus corazones. Las campanas de la iglesia repicaron al amanecer, como cada día, pero esta vez el sonido parecía arrastrar una nota de desafío. Después de la promesa de la noche anterior, algo había cambiado en San Miguel del Valle. La gente seguía con miedo, sí, pero en los ojos de algunos empezaba a asomar un brillo distinto, el de la determinación. Don Ezequiel, desde su silla,
Observaba la plaza que poco a poco recuperaba el movimiento matutino. Las vendedoras colocaban sus canastas con frutas frescas, los hombres cargaban leña y los niños corrían detrás de un balón de trapo. Todo parecía normal, pero detrás de cada gesto cotidiano se escondía una tensión compartida. Todos sabían que el zurdo regresaría. Ese día Mariana visitó a Ezequiel temprano. Traía consigo una cesta con tortillas recién hechas y un par de piezas de pan dulce. Al entrar, lo miró con una sonrisa breve, pero sus ojos revelaban inquietud. Don Ezequiel, he estado pensando en lo que hablamos anoche. Si de verdad queremos resistir, necesitamos un lugar donde reunirnos sin que los hombres del zurdo se den cuenta. Él arqueó una ceja interesado. ¿Y dónde propones que sea, hija? En el taller de mi papá, respondió sin titubear. Nadie sospecharía, porque siempre está lleno de madera, ruido y serrín. Los hombres del zurdo nunca se molestan en entrar. Ezequiel asintió, viendo cómo la muchacha se había convertido en la voz de un pueblo que todavía no se atrevía a gritar. Tienes razón, pero debemos ser cautelosos. Sabes que el zurdo tiene oídos en todas partes. Mariana apretó los labios. Lo sé. Anoche escuché a mi vecino hablar con un extraño. Estoy segura de que algunos le informan todo. Las palabras se clavaron en el corazón de Ezequiel. Traidores dentro del pueblo. Eso era lo más peligroso, porque el enemigo podía vestirse con rostro conocido. Esa misma tarde, los primeros hombres de confianza se reunieron discretamente en el taller. Había campesinos, comerciantes y hasta un par de jóvenes que trabajaban en la hacienda cercana. Todos llegaron con miedo, pero también con la convicción de que ya no podían seguir callados. Uno de ellos, don Ramiro, tomó la palabra. Era un hombre robusto, con las manos curtidas por el trabajo en el campo. No podemos esperar a que el zurdo decida cuándo nos quita lo que tenemos. Debemos estar preparados. Mariana lo miró con orgullo mientras otros asentían en silencio, pero don Ezequiel levantó la mano. La violencia es su terreno. Si lo enfrentamos de esa manera, caeremos en su juego. Necesitamos otra cosa, unidad y dignidad. Que vea que no tiene a un pueblo rendido, sino a uno que se sostiene aunque tiemble por dentro. Un murmullo recorrió la sala. Algunos dudaban. ¿Cómo enfrentar a un hombre armado con simples palabras? Pero otros entendieron que la resistencia no siempre empieza con armas, sino con la decisión de no ceder. Fray Lorenzo, que también estaba presente, habló con voz serena. El miedo es como una sombra. Mientras más lo alimentamos, más crece. Si nos mantenemos juntos, esa sombra se reducirá. El zurdo se alimenta de nuestra división. La reunión terminó con un acuerdo simple. Cada uno estaría atento, compartiendo información y apoyándose mutuamente. No era un plan elaborado, pero era un inicio, y en el corazón de todos quedó sembrada la idea de que la resistencia ya había comenzado, aunque fuera en silencio. Al caer la noche, Ezequiel se quedó solo en su casa, repasando lo ocurrido. El viento soplaba fuerte, agitando las ramas de los mezquites cercanos. Se sentía inquieto, pero al mismo tiempo fortalecido. Aunque su cuerpo seguía limitado, su espíritu estaba más erguido que nunca. Miró hacia el crucifijo de la pared y murmuró en voz baja: «Señor, no te pido milagros para mí. Solo dame fuerza para que este pueblo no se rompa». El murmullo del viento pareció responderle. Y en ese instante, comprendió que la resistencia callada era apenas el primer paso de un camino mucho más grande. La luna brillaba alta cuando un galope frenético atravesó los campos de agave. Eran los hombres del zurdo, cabalgando hacia la hacienda de los hermanos Castañeda, una de las más prósperas de la región. Conocían bien el terreno, y como sombras se deslizaban entre las parcelas, aprovechando la oscuridad para acercarse sin ser detectados. En el interior de la hacienda, los peones habían terminado la jornada, y algunos dormían en catres improvisados. El olor a leña quemada todavía flotaba en el aire, mezclado con el perfume dulce del maíz recién molido. Nadie imaginaba que la calma estaba a punto de romperse. De pronto,
El estampido de un disparo retumbó contra las paredes de adobe. Los perros comenzaron a ladrar con furia. Una puerta se abrió de golpe, y los hombres del zurdo irrumpieron como una tormenta. Gritos, golpes y el eco de botas resonaron en los corredores. «Todos al suelo», rugió el zurdo, disparando al aire para imponer silencio. «Esto no es una visita, es un recordatorio de quién manda aquí». Los hermanos Castañeda intentaron enfrentarlo. Don Ignacio, el mayor, agarró un machete y se plantó frente a él. «No vas a llevarte lo que no es tuyo». El zurdo soltó una carcajada amarga. «Viejo, lo tuyo ahora es mío. Así de sencillo». De un golpe uno de sus hombres desarmó a Ignacio y lo tiraron al suelo. La brutalidad fue inmediata. Cofres con dinero, sacos de grano, piezas de plata y hasta caballos de cría fueron arrebatados. El saqueo no tenía freno. Mientras tanto, los peones observaban impotentes. Algunos temblaban de miedo, otros contenían la rabia con los puños cerrados. Uno de ellos, un joven llamado Fermín, murmuró entre dientes: «Algún día este desgraciado va a pagar». Pero otro lo jaló del brazo, susurrándole: «Cállate, ¿quieres que te maten aquí mismo?». El zurdo caminaba por la hacienda como si fuera su dueño. Sus botas resonaban sobre las losas y sus ojos brillaban al ver cada objeto de valor. En un rincón encontró una imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared. Se detuvo, la miró y, con gesto burlón, escupió al suelo. «A ver si la Virgencita los defiende esta vez». Ese gesto arrancó lágrimas de las mujeres que observaban escondidas. Para ellas, aquello no era solo un robo, era una profanación. En cuestión de horas, la hacienda quedó devastada. Carros cargados hasta el tope salieron escoltados por los bandidos, mientras el zurdo, satisfecho, se montaba en su caballo. «Acuérdense de mí, Castañeda», dijo levantando la voz, «porque yo siempre regreso». Y con una risa que heló la sangre de todos, partió junto a su banda. Cuando el silencio regresó, solo quedaron los sollozos y el sonido del viento azotando las puertas abiertas. Don Ignacio, herido en el suelo, fue ayudado por su hermano menor. «Se llevaron todo», susurró con voz rota. «Todo lo que construimos con años de trabajo». La noticia corrió como pólvora por San Miguel del Valle. A la mañana siguiente, la plaza estaba llena de murmullos. Algunos hablaban de la crueldad del zurdo, otros de la impotencia del pueblo. El miedo se mezclaba con un sentimiento nuevo. La indignación estaba alcanzando un punto de ebullición. Don Ezequiel escuchó las historias en silencio, mientras la gente lo rodeaba buscando en él una palabra de consuelo. Mariana, de pie junto a él, apretó los puños con furia. «¿Hasta cuándo vamos a permitir esto?», exclamó alzando la voz frente a todos. «Hoy fueron los Castañeda, mañana seremos nosotros». El pueblo guardó silencio, pero algunos comenzaron a asentir. La semilla de la resistencia, plantada en secreto, empezaba a germinar a la vista de todos. Don Ezequiel respiró hondo. Sabía que cada golpe del zurdo no solo dejaba heridas, también encendía el fuego en los corazones. Y tarde o temprano, ese fuego ardería con más fuerza que el miedo. La indignación tras el saqueo de la hacienda de los Castañeda se extendió como fuego en la pradera seca. San Miguel del Valle ya no era solo un pueblo herido, era un pueblo al borde del estallido. El aire en la plaza se sentía más denso, cargado de conversaciones susurradas y miradas que se cruzaban con complicidad. El miedo seguía presente, pero empezaba a mezclarse con un atrevimiento nuevo. Fue Mariana quien, al reunirse con don Ezequiel y fray Lorenzo, en el taller de carpintería, lanzó la idea que cambiaría el rumbo. Si seguimos callados, el zurdo pensará que somos piedras que puede patear a su antojo. Tenemos que hacerle saber que aquí no se manda solo. Don Ezequiel la miró fijamente. «¿Qué propones?» «Un mensaje», respondió ella con firmeza. «No una pelea abierta, todavía no. Pero sí una advertencia clara. Que sepa que no somos un pueblo de rodillas». Fray Lorenzo frunció el ceño, preocupado. «Hija, un gesto de desafío puede traer represalias terribles». Mariana lo interrumpió con pasión en la voz. «Padre, ya nos golpea, ya nos roba, ya nos humilla.
¿Qué más podemos perder? El silencio llenó la habitación. Don Ezequiel, después de unos segundos, asintió. Tiene razón. Si no demostramos dignidad, terminaremos siendo esclavos del miedo. Así nació la idea de la carta. Esa misma noche, varios hombres y mujeres del pueblo se reunieron en secreto para redactarla. Las palabras fueron discutidas con cuidado, cada frase cargada de valentía y riesgo. El texto decía: San Miguel del Valle no será tu botín, somos hijos de esta tierra y no nos rendiremos. Puedes venir con armas, pero no podrás apagar la voz de un pueblo unido. El siguiente reto era decidir cómo entregarla. Algunos proponían dejarla en la iglesia, otros en la plaza, pero fue Mariana quien insistió en que debía llegar directamente a las manos del zurdo. De nada sirve un mensaje que no llega a los ojos del enemigo, afirmó. Finalmente, se eligió a Fermín, el joven peón de la hacienda, para llevar la carta. Conocía los caminos de la sierra y sabía moverse sin ser visto. Al amanecer, salió con el papel doblado en el interior de su chaqueta, rezando en silencio para que la Virgen lo protegiera. 3 días después, la respuesta llegó de la peor manera. El zurdo apareció de nuevo en la plaza, más furioso que nunca. Agitaba la carta arrugada en su mano como si fuera una afrenta personal. ¿Quién fue el valiente?, rugió, su voz resonando en cada rincón. ¿Quién se atreve a desafiarme? Nadie respondió. El pueblo entero permaneció inmóvil, respirando apenas. El zurdo miraba los rostros, buscando delatores. Su rabia era evidente, pero al mismo tiempo, en lo profundo de su mirada se notaba un atisbo de duda. Por primera vez, alguien había tenido el valor de enfrentarlo, aunque fuera con palabras. Uno de sus hombres, con sonrisa cruel, señaló a don Ezequiel. Seguro fue ese viejo. Tiene cara de rebelde. El zurdo se giró hacia él, con los ojos encendidos. ¿Fuiste tú, inválido? Ezequiel sostuvo su mirada. No tengo miedo de tus palabras, y tampoco de las mías. La tensión se volvió insoportable. Algunos habitantes cerraron los ojos, temiendo que aquel instante terminara en tragedia. Pero el zurdo, en lugar de disparar, lanzó una carcajada áspera. «Disfruten su valentía mientras dure», gritó. «Pronto sabrán lo que cuesta desafiarme». Con un gesto violento, tiró la carta al suelo, la pisoteó con su bota y se marchó con sus hombres. Cuando el polvo de los caballos se disipó, la plaza quedó en silencio absoluto. Mariana se inclinó, recogió la carta sucia y la guardó en su pecho como un trofeo. «Ahora lo sabe», dijo con voz temblorosa pero firme, «y eso ya es un comienzo». El pueblo entero comprendió que, aunque arriesgado, aquel mensaje había sido una semilla de dignidad que no podía ser arrancada tan fácilmente. La luna estaba cubierta por nubes oscuras cuando los cascos de los caballos retumbaron en las afueras de San Miguel del Valle. El aire era frío y húmedo, y el silencio de la noche fue roto por el estrépito de botas contra las piedras. El zurdo había vuelto, esta vez con un brillo distinto en los ojos. No venía por dinero, venía por venganza. Las casas permanecían cerradas, con velas apagadas para fingir que no había nadie despierto. Pero detrás de las ventanas, miradas temerosas seguían cada sombra, cada movimiento. Los perros ladraban sin cesar, como presintiendo el desastre que estaba por ocurrir. El zurdo no perdió tiempo. Se dirigió directamente hacia la humilde vivienda de don Ezequiel, acompañado por 4 de sus hombres. Golpeó la puerta con la culata del rifle y la madera resonó como un trueno en medio del silencio. «¡Ábreme, viejo!», gritó con voz áspera. «Hoy vas a aprender lo que cuesta jugar al valiente». Dentro, don Ezequiel intentó mantener la calma. Su corazón latía con fuerza, pero no quería que el miedo lo dominara. Mariana, que se había quedado esa noche para cuidarlo, corrió hacia él con el rostro pálido. «No les abras», susurró. «Quieren hacerte daño». Ezequiel la miró con serenidad, aunque por dentro sabía que la situación era grave. «No puedo esconderme para siempre, hija». La puerta cedió de un golpe, y el zurdo entró con una sonrisa torcida. Observó la pequeña habitación, las paredes humildes adornadas con imágenes religiosas
y se dirigió directo a la silla de ruedas. Mírenlo. Aquí está nuestro filósofo del pueblo, el que se cree valiente porque escribe cartas y habla de dignidad. Los hombres rieron, pero la risa sonaba forzada, como eco de la furia de su jefe. Mariana se interpuso, levantando los brazos. «Déjenlo en paz, él no les ha hecho nada». El zurdo la empujó a un lado con brusquedad. «Cállate, muchachita. Hoy no vine a hablar contigo». Se inclinó hacia Ezequiel, casi hasta quedar frente a frente. El olor a mezcal y tabaco impregnaba su aliento. «¿Recuerdas lo que te dije en la plaza?», susurró con malicia. «Entrega el dinero robado y te haré caminar. Pues hoy quiero ver si tus palabras siguen siendo tan firmes cuando el pueblo no está mirando». Ezequiel lo miró fijamente, sin pestañear. «Ni el dinero ni mi dignidad están en tus manos». El silencio que siguió fue cortante. El zurdo apretó los puños y le dio un manotazo al respaldo de la silla, haciéndola sacudirse. Mariana gritó y corrió hacia él, abrazando a Ezequiel para protegerlo. «Basta», clamó con voz quebrada. «¿Qué ganas con atormentar a un hombre que no puede defenderse?» El zurdo la miró con desprecio. «Gano lo que siempre he ganado: respeto». De pronto, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Era Fray Lorenzo, que desde el campanario tocaba con fuerza, despertando a todo el pueblo. El eco metálico se esparció por las calles y pronto empezaron a escucharse pasos apresurados y voces. El zurdo frunció el ceño. No esperaba que alguien interfiriera. Escupió al suelo y apuntó a Ezequiel con el dedo. «Esto no termina aquí, viejo. La próxima vez no habrá cura ni campanas que te salven». Con un gesto ordenó a sus hombres retirarse. El estruendo de los caballos alejándose se mezcló con el repique insistente de las campanas, hasta que solo quedó el eco de un pueblo que, aún temeroso, se había atrevido a reaccionar. Mariana cayó de rodillas junto a Ezequiel, con lágrimas en los ojos. «No puedo más, don Ezequiel. No soporto ver cómo nos pisotea». Él le acarició el hombro con ternura. «Resiste, hija. Cada golpe suyo nos hace más fuertes, y llegará el día en que esas campanas no solo llamen al miedo, sino a la esperanza». La noche había sido de castigo, pero también de revelación. San Miguel del Valle ya no era el mismo. La resistencia, aunque herida, había dejado de ser invisible. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. Las calles de San Miguel del Valle parecían más vacías que nunca, como si la noche anterior hubiera dejado una herida demasiado profunda. La visita del zurdo a la casa de don Ezequiel había sido un golpe directo al corazón del pueblo. Nadie hablaba en voz alta, y los que se encontraban en la plaza lo hacían con miradas furtivas, como temiendo que cada palabra pudiera ser escuchada por los hombres del bandido. Fray Lorenzo, tras las campanas de la noche anterior, había logrado reunir a varios habitantes en la iglesia. El olor a incienso todavía impregnaba el ambiente, y la luz que entraba por los vitrales coloreaba los rostros cansados de los fieles. Mariana estaba sentada en primera fila, con la mirada fija en el sacerdote, mientras don Ezequiel se mantenía a un lado, su expresión tranquila pero decidida. «Hermanos», comenzó Fray Lorenzo con voz firme, «sé que sienten miedo. Yo también lo siento. Pero el miedo no puede ser dueño de nuestra vida. Si lo dejamos gobernarnos, ya hemos perdido la batalla». Un murmullo recorrió a los presentes. Un hombre de bigote espeso, don Ramiro, se levantó con el ceño fruncido. «Padre, con respeto, pero ¿qué quiere que hagamos? Anoche casi matan a Ezequiel en su propia casa. Si seguimos provocándolos, el zurdo terminará por quemar el pueblo entero». Mariana no pudo contenerse. «¿Y qué? ¿Vamos a esperar a que lo haga de todas formas? ¿No entiende que no se detendrá aunque estemos callados?» El ambiente se tensó. Algunos bajaron la cabeza, otros empezaron a asentir tímidamente. Las palabras de la joven resonaban en muchos corazones, aunque el temor los mantenía atados. Don Ezequiel levantó la mano para pedir calma. Su voz grave y serena llenó la iglesia. «No podemos negar que el zurdo es fuerte, pero no es invencible, y lo más importante, no tiene lo que nosotros tenemos.
un motivo verdadero para resistir. Nosotros defendemos nuestras familias, nuestra tierra, nuestra fe. Él solo se alimenta del miedo. El silencio fue interrumpido por una anciana, doña Clara, que habló con lágrimas en los ojos. Yo perdí a mi hijo en uno de sus ataques, y sé que nada me lo devolverá. Pero no quiero que mis nietos crezcan pensando que debemos vivir arrodillados. Sus palabras arrancaron murmullos de aprobación. El ambiente empezaba a transformarse, como si la desesperación se mezclara poco a poco con un deseo profundo de dignidad. De pronto, un golpe en la puerta resonó en la iglesia. Todos se sobresaltaron. Era Fermín, el joven peón de la hacienda que entró jadeando. «Intentaron detener la procesión en el barrio de San Joaquín», gritó. Golpearon a los que llevaban la imagen del santo y rompieron las veladoras. El escándalo llenó la sala. Las procesiones religiosas eran lo más sagrado para el pueblo. Aquello no era solo un ataque físico, sino un insulto a la fe de todos. Mariana se levantó con los ojos encendidos. «Ya basta. Si no hacemos nada después de esto, nunca tendremos paz». Fray Lorenzo apretó su rosario, cerrando los ojos un momento antes de hablar. El mal se vuelve más violento cuando siente que lo enfrentan. Lo que hicieron con la procesión es señal de que tienen miedo de nosotros. Aunque no lo admitan, saben que este pueblo empieza a despertar. Don Ezequiel respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Estamos en el límite. Ya no se trata solo de defender nuestras casas, sino lo que somos como pueblo. No podemos retroceder más. El silencio se volvió solemne. Cada rostro mostraba la misma mezcla de temor y determinación. Nadie sabía qué pasaría después, pero todos comprendían que habían llegado a un punto de no retorno. El miedo ya no podía seguir dictando sus vidas. El ambiente en San Miguel del Valle se volvió irrespirable tras la profanación de la procesión. El zurdo había cruzado una línea que ni los más temerosos podían ignorar. El pueblo entero ardía en silencio, y aunque muchos aún temblaban, sus corazones pedían una respuesta. En el taller del carpintero, la reunión clandestina fue más numerosa que nunca. El olor a madera recién cortada y a resina llenaba el espacio, mientras las velas proyectaban sombras largas sobre las paredes. Mariana, de pie junto a su padre, observaba los rostros tensos de campesinos, comerciantes y jóvenes que habían decidido acudir pese al riesgo. Don Ramiro fue el primero en hablar, golpeando la mesa con el puño. «No podemos quedarnos cruzados de brazos. Si nos arrebataron hasta nuestras procesiones, mañana quemarán la iglesia y después vendrán por nuestras casas». «Cálmate, Ramiro», intervino otro hombre, don Elías, más prudente. «No podemos lanzarnos sin pensar. Ellos tienen rifles, nosotros apenas palos y machetes». Mariana dio un paso al frente, su voz firme y clara. «Entonces pensemos, no podemos enfrentarlos en campo abierto, pero sí podemos usar lo que tenemos, la inteligencia, la unidad y la sorpresa». Las miradas se volvieron hacia ella. Algunos sonrieron con orgullo al ver su valentía. Don Ezequiel, sentado en un rincón, levantó la mano. «He estado dándole vueltas en la cabeza. El zurdo se cree dueño de la plaza y cada fiesta patronal aparece como si fuera el patrón del pueblo. Esa es nuestra oportunidad». El silencio se volvió expectante. Fray Lorenzo, que también estaba presente, arqueó las cejas. «¿Sugieres enfrentarlo en medio de la fiesta de San Miguel?» Ezequiel asintió. «Exacto. Es el único momento en que todos estamos juntos, y también cuando él baja la guardia creyendo que nadie se atreverá a desafiarlo. Si logramos organizar un plan para atraparlo allí, no tendrá escapatoria». Don Ramiro soltó una carcajada nerviosa. «¿Y cómo piensas atrapar a un hombre rodeado de pistoleros?» Fue Mariana quien respondió con determinación. «Con el pueblo entero. Si nos unimos no podrán disparar contra todos. Necesitamos distracciones, señales y un plan claro». Elías intervino otra vez. «Pero tenemos un problema. Hay soplones entre nosotros. Si alguien lleva esta idea al zurdo, estaremos acabados antes de empezar». El comentario cayó como un balde de agua fría. Todos se miraron con recelo, conscientes de que era verdad.
Nadie estaba completamente a salvo de la traición. Fray Lorenzo levantó la voz con calma. Entonces la clave será el silencio. Nadie fuera de esta sala debe saber lo que hemos decidido. Y cuando llegue la fiesta, actuaremos como si todo fuera normal. El murmullo de aprobación recorrió la sala. Poco a poco empezaron a perfilarse las tareas. Algunos se encargarían de reunir piedras y palos escondidos cerca de la plaza. Otros prepararían barricadas improvisadas con carros y mesas de los puestos. Y los jóvenes se encargarían de dar la señal en el momento justo. Mariana tomó la palabra una vez más. No olvidemos que no luchamos solo contra un hombre. Luchamos contra el miedo que nos ha mantenido prisioneros. Si logramos levantarnos una sola vez, aunque tiemblen nuestras manos, todo cambiará. Don Ezequiel la miró con un brillo de orgullo en los ojos. Tus palabras son las que este pueblo necesita. Que nadie se equivoque. Esta no será una batalla por venganza, sino por dignidad. La reunión terminó entrada la noche. Afuera, el cielo estaba despejado, y las estrellas parecían observar en silencio aquella conspiración nacida de la desesperación y la esperanza. Mientras todos se dispersaban en silencio, Ezequiel permaneció un momento en el taller, mirando la silla de ruedas en la que estaba sentado. En su interior sentía que el destino lo estaba empujando hacia un punto sin retorno. El miedo aún lo acompañaba, pero junto a él había nacido una certeza. La fiesta patronal sería el escenario donde San Miguel del Valle mostraría de qué estaba hecho. El día de la fiesta de San Miguel llegó con un aire distinto. Desde temprano, las calles del pueblo se llenaron de papel picado de colores, puestos con antojitos y la música de los mariachis afinando sus guitarras y trompetas. El aroma de tamales y atole se mezclaba con el de las flores que adornaban la iglesia. Todo parecía una celebración normal, pero detrás de las sonrisas fingidas y las risas de los niños había una tensión invisible que recorría cada rincón. Los hombres y mujeres que habían participado en las reuniones secretas se miraban entre sí con complicidad. Cada quien sabía lo que debía hacer, aunque ninguno lo mencionaba en voz alta. Las piedras ya estaban escondidas detrás de las bancas de la plaza, los carros listos para ser movidos como barricadas, y los jóvenes preparados para dar la señal en el momento justo. Don Ezequiel, sentado en su silla de ruedas frente a la iglesia, observaba el movimiento de la gente. A su lado estaba Mariana, vestida con un rebozo azul y una mirada que reflejaba más determinación que miedo. «Hoy todo puede cambiar», murmuró ella. Ezequiel asintió lentamente. «Y debemos estar listos para lo que venga, hija». El repique de las campanas anunció el inicio de la procesión. La gente salió con velas encendidas, llevando la imagen de San Miguel Arcángel en andas. Era el momento más sagrado de la celebración, el que siempre había unido al pueblo, pero todos sabían que también era el momento más vulnerable, pues el zurdo no se perdería la oportunidad de aparecer. Y así fue. A media procesión, el estruendo de cascos rompió el canto solemne. El zurdo y su banda entraron en la plaza con la arrogancia de quien se cree dueño del lugar. Llevaba un traje oscuro nuevo, botas relucientes y una sonrisa cruel que desentonaba con la solemnidad del acto. «¡Qué bonito festejo!», gritó con sarcasmo. «¿No me invitaron?». El murmullo del pueblo se apagó de golpe. Los mariachis dejaron de tocar y hasta las campanas enmudecieron. El corazón de Mariana latía con fuerza y apretó la mano de Ezequiel como buscando valor. El zurdo desmontó de su caballo y subió al kiosco de la plaza. Desde allí, con voz altanera, se dirigió a todos. «Vengo a recordarles que mientras yo viva, este pueblo me pertenece. Y hoy quiero que me den la ofrenda de San Miguel. Tráiganla aquí». Un silencio helado recorrió a los presentes. Nadie se movió. El enojo hervía en los pechos, pero el miedo seguía clavado en la piel. Fue Mariana quien rompió el silencio, dando un paso al frente. «Esa ofrenda no es para ti, es para el santo y para el pueblo». Un murmullo recorrió la multitud. El zurdo sonrió con desdén.
Miren nada más. La hijita del carpintero se siente valiente. ¿Acaso quieres reemplazar al inválido como la voz del pueblo? Mariana lo miró con firmeza. Prefiero morir hablando que vivir callada como tú quisieras. Las palabras cayeron como relámpago. El pueblo contuvo el aliento, y el rostro del zurdo se endureció. Bajó del kiosco con pasos lentos, como un depredador que acecha. Se plantó frente a Mariana y la miró de arriba a abajo. Tienes agallas, muchachita, pero recuerda, las agallas no detienen balas. El ambiente se volvió insoportable. Algunos habitantes empezaron a apretar las piedras escondidas bajo las bancas, mientras los jóvenes intercambiaban miradas nerviosas, esperando la señal. Don Ezequiel observaba todo con el corazón en un puño, sabiendo que el momento decisivo estaba cada vez más cerca. El pueblo entero parecía sostener la respiración. La fiesta patronal, que siempre había sido un símbolo de fe y alegría, se había transformado en el escenario de un enfrentamiento inevitable. El silencio en la plaza era tan espeso que parecía tragarse hasta el aire. El zurdo permanecía frente a Mariana, con su sonrisa torcida disfrutando del miedo colectivo. Sus hombres, armados con rifles, se dispersaban alrededor como lobos listos para atacar. Los niños se habían refugiado tras las faldas de sus madres y los ancianos observaban con los labios apretados, sabiendo que aquel momento marcaría un antes y un después. De pronto, la mirada del zurdo se desvió hacia don Ezequiel, sentado frente a la iglesia. Sus ojos brillaron con malicia. «¿Y tú?», dijo en voz alta, para que todos escucharan. El gran filósofo inválido del pueblo. «¿Dónde quedó tu dignidad ahora?». Se acercó con pasos firmes, y los ecos de sus botas resonaron en cada rincón de la plaza. Se inclinó hacia Ezequiel y con voz cargada de burla repitió las palabras que habían marcado aquella humillación pública semanas atrás. «Entrega el dinero robado y te haré caminar». Las carcajadas de sus hombres estallaron de inmediato, rebotando contra las paredes de adobe. Algunos habitantes bajaron la cabeza, incapaces de soportar la escena, pero otros, esta vez, no se movieron. Mariana, con el rostro encendido por la rabia, gritó con toda la fuerza de su voz: «¡Ya basta! ¡Deja de burlarte de él! ¡Eres un cobarde!». El grito sacudió a la multitud. Hubo murmullos, miradas que se cruzaron, y por primera vez no todos bajaron los ojos. El zurdo giró hacia ella, su sonrisa desapareciendo lentamente. «¿Cobarde?», repitió con un tono peligroso. «Nadie me llama así, y vive para contarlo». Mariana sostuvo su mirada, aunque sentía el corazón golpearle el pecho. Un hombre que necesita humillar a los demás para sentirse fuerte no es más que un cobarde disfrazado. El silencio se volvió aún más pesado. Los hombres del zurdo esperaban su orden, pero parecía hipnotizado por la insolencia de aquella joven. Dio un paso hacia ella, y en ese instante se escucharon voces entre la multitud. «Tiene razón», gritó un campesino desde atrás. «Ya no más», dijo otro, levantando el puño. El murmullo se extendió como un río subterráneo que por fin encontraba salida. El zurdo miró a su alrededor, notando que algo estaba cambiando. Por primera vez el miedo en los rostros no era absoluto, había destellos de desafío. Don Ezequiel alzó la voz, grave y pausada. «Zurdo, puedes quitarnos lo material, pero nunca podrás arrancarnos la dignidad. Y si no lo entiendes es porque nunca la tuviste». Las palabras resonaron como campanas. El zurdo se quedó inmóvil, sorprendido por la osadía del hombre que, según él, estaba condenado a la impotencia. Una vena se le marcó en la frente mientras apretaba los dientes. «¿Así que todos quieren jugar a ser valientes?», gritó girando hacia la multitud. «Muy bien. Entonces verán lo que le pasa a un pueblo que olvida quién manda». Levantó el rifle, apuntando al aire, y disparó. El estruendo hizo que varias mujeres gritaran, pero nadie corrió. Esa vez, el pueblo no retrocedió. Mariana permaneció firme, con los puños apretados. Los campesinos intercambiaron miradas, tensos, esperando el momento justo. El zurdo bajó el arma lentamente,
buscando la reacción de todos. Quería ver miedo, pero lo que encontró fue una multitud que, aunque temblorosa, no huía. Esa resistencia silenciosa lo desconcertó. Con un rugido de rabia, se giró hacia Ezequiel de nuevo. «Te juro que haré de tu vida un ejemplo, y todo este pueblo pagará por tu insolencia». El eco de sus palabras quedó flotando en la plaza. El ambiente era insoportable, como una cuerda a punto de romperse. Nadie sabía cuál sería el siguiente movimiento, pero todos sentían en lo más profundo que el pueblo ya no era el mismo. El miedo seguía allí, sí, pero había nacido algo nuevo, la chispa de la rebelión. El disparo todavía resonaba en los oídos de todos cuando la plaza quedó en un silencio sepulcral. El humo de la pólvora flotaba en el aire, y el zurdo, con la mirada encendida de furia, apuntaba su rifle hacia don Ezequiel. Cada segundo parecía eterno. La multitud contenía el aliento, sabiendo que un solo movimiento podía desencadenar una tragedia. Mariana se interpuso otra vez extendiendo los brazos. «Si quieres matarlo, tendrás que pasar sobre mí». El zurdo la miró con desprecio, pero no disparó. Había algo en esa joven que le incomodaba, algo que le recordaba que el miedo del pueblo ya no era absoluto. Sus hombres esperaban la orden, ansiosos por disparar, pero el jefe aún dudaba. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Don Ezequiel, con el rostro firme y el corazón latiendo a un ritmo frenético, comenzó a mover sus manos con fuerza contra los brazos de la silla. Sus piernas, inmóviles durante años, respondieron con un leve estremecimiento. Nadie lo notó al principio, hasta que él mismo, con un esfuerzo desgarrador, apoyó los pies en el suelo y, contra toda lógica, empezó a levantarse. Los ojos de Mariana se abrieron como platos. «Don Ezequiel», susurró incrédula. El pueblo entero enmudeció. Lo que parecía imposible se estaba volviendo realidad frente a sus ojos. Ezequiel, tambaleante, pero firme, se puso de pie. El rostro le brillaba de sudor y las lágrimas corrían por sus mejillas, mezcla de dolor y determinación. El zurdo retrocedió un paso, desconcertado. «¿Qué brujería es esta?», gruñó mirando incrédulo cómo aquel hombre al que había condenado con burlas se erguía frente a él. Don Ezequiel, respirando con dificultad, alzó la voz con una fuerza que no parecía venir solo de su garganta, sino de lo más profundo de su alma. «No necesito tus burlas ni tus promesas. Mira bien, zurdo. El miedo que intentaste sembrar está muriendo aquí, esta noche». Un murmullo de asombro recorrió la plaza, transformándose poco a poco en un clamor. Algunos se persignaron, otros lloraron, convencidos de que presenciaban un milagro. Doña Clara, la anciana que había perdido a su hijo, levantó la voz entre lágrimas. «Es un signo de Dios, San Miguel está con nosotros». El eco de esas palabras encendió al pueblo. El miedo comenzó a desvanecerse como niebla al sol. Los hombres y mujeres que hasta ese momento habían estado inmóviles sintieron que algo en su interior se rompía, dejando lugar a la valentía. El zurdo intentó recuperar el control, levantando su rifle. «No se dejen engañar, es solo un truco». Pero nadie lo escuchaba ya. Todas las miradas estaban fijas en don Ezequiel, que se mantenía de pie, tembloroso, pero firme como una columna. Mariana lo sostuvo por el brazo, ayudándolo a mantener el equilibrio, mientras él levantaba la otra mano hacia el cielo. «Este pueblo no está solo», exclamó con voz grave. «La fe y la unidad son más fuertes que tus armas». La multitud estalló en gritos de apoyo. Hombres y mujeres comenzaron a levantar piedras, palos y todo lo que encontraban a mano. Los murmullos se transformaron en un rugido colectivo, un clamor que no se escuchaba en San Miguel del Valle desde hacía décadas. El zurdo, viendo cómo la situación se le escapaba de las manos, dio un paso atrás. Por primera vez, sus ojos mostraron un destello de temor. La imagen del hombre que había humillado tantas veces ahora erguido frente a él lo desarmaba más que cualquier arma. Mariana, con la voz firme, gritó lo que todos sentían. «Hoy dejamos de ser esclavos del miedo». El pueblo respondió con un grito unísono que hizo temblar la plaza. El milagro de don Ezequiel
había encendido la chispa que tanto tiempo habían esperado, y el zurdo, por primera vez, comprendió que ya no se enfrentaba a un grupo de campesinos indefensos, sino a un pueblo dispuesto a levantarse. El rugido colectivo que llenó la plaza retumbó en cada rincón de San Miguel del Valle. Era como si un volcán, dormido por años, finalmente hubiera despertado. Los gritos de hombres, mujeres y jóvenes se mezclaban con el repique de las campanas que seguían sonando desde la torre de la iglesia, marcando el inicio de algo irreversible. El zurdo, desconcertado, alzó su rifle y gritó a sus hombres: «¡Dispárenles, malditos! ¡No se queden ahí!». Pero sus pistoleros, acostumbrados a sembrar miedo, se vieron de pronto superados por la fuerza inesperada de un pueblo decidido. Piedras comenzaron a volar desde todas direcciones, reventando contra los rifles, golpeando cascos y obligando a los bandidos a retroceder. Las mujeres que antes se escondían, ahora lanzaban objetos desde las ventanas, cazuelas, botellas, hasta agua hirviendo. Mariana, con los ojos encendidos, tomó una antorcha de uno de los altares improvisados y levantó la voz: «Por San Miguel, por nuestras familias». El pueblo respondió con un grito atronador. Elías y Ramiro encabezaron el avance, cargando con palos y machetes. Aunque no eran armas de fuego, la multitud avanzaba con tal determinación que los bandidos titubearon. El miedo había cambiado de bando. El zurdo disparó al aire, intentando recuperar control. «¡Atrás, perros! ¡O los mato a todos!». Pero nadie retrocedió. La lluvia de piedras continuó y uno de sus hombres cayó al suelo con la cabeza ensangrentada. El resto comenzó a dispersarse, buscando refugio detrás de los caballos. En medio del caos, don Ezequiel, aún tambaleante pero de pie, levantó la voz con una fuerza que sorprendió a todos: «¡No se detengan! Hoy somos libres del miedo». Su grito fue la chispa que faltaba. El pueblo arremetió con más fuerza, empujando a los bandidos hacia el kiosco y rodeándolos poco a poco. Los jóvenes que habían preparado las barricadas movieron carros de madera y mesas, cerrando las salidas de la plaza. El zurdo y sus hombres estaban quedando atrapados. Mariana corrió entre la multitud, organizando a los que lanzaban piedras y gritando instrucciones. «Por este lado, cierren la calle de atrás». El pueblo la siguió como si fuese una líder natural. El sudor le corría por la frente, pero sus ojos ardían con la certeza de que estaban haciendo historia. El zurdo, furioso, tomó a Mariana del brazo cuando ella se acercó demasiado. La jaló con fuerza, apuntándole el rifle al pecho. «¡Alto! ¡O la mato aquí mismo!». Un silencio tenso cayó sobre la plaza. Los gritos se apagaron de golpe. Todos se quedaron inmóviles, con el corazón en un hilo. Don Ezequiel sintió un nudo en la garganta. Sus piernas temblaban, pero no dejó que el miedo lo paralizara. «¡Suéltala, zurdo!», gritó con voz potente. «Tu guerra no es con una muchacha desarmada». El bandido sonrió con frialdad. «Tu milagro no me impresiona, viejo. Si no se rinden ahora mismo, verán morir a esta insolente delante de todos». Mariana, con el rostro firme a pesar del cañón contra su pecho, murmuró con valentía: «No me importa morir si el pueblo se levanta». Las lágrimas asomaron en los ojos de algunos vecinos al escucharla. Elías apretaba el machete con fuerza, Ramiro contenía la respiración, y Fray Lorenzo desde la iglesia rezaba en voz alta, pidiendo a San Miguel protección. El momento era un filo de navaja. La esperanza de todo un pueblo pendía de lo que ocurriera en esos segundos. El viento soplaba con violencia, levantando polvo en la plaza, como si la misma tierra aguardara el desenlace. El pueblo estaba de pie, con el corazón en llamas, y aunque el rifle seguía apuntando a Mariana, nadie retrocedía. La plaza parecía contener la respiración. El zurdo mantenía el rifle contra el pecho de Mariana, y la multitud observaba, paralizada entre la rabia y el miedo. El viento agitaba los banderines de papel picado sobre sus cabezas, y el repique de las campanas seguía resonando como si acompañara el latido del pueblo entero. Don Ezequiel dio un paso tambaleante hacia adelante. Sus piernas, aún débiles pero sostenidas,
por una fuerza que iba más allá de lo físico. Su voz, grave y firme, rompió el silencio. «Zurdo, escúchame bien. Este pueblo ya no tiene miedo. Puedes matarnos a 1, a 2, a 100, pero nunca podrás apagar lo que despertó esta noche». Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas, no de terror, sino de orgullo. Ella sabía que esas palabras no eran solo para el zurdo, sino para todos. El bandido apretó más el arma contra ella, pero su mirada revelaba algo nuevo. Duda. Por primera vez, el control se le escurría de las manos. Los campesinos lo rodeaban. Los jóvenes estaban listos con piedras en mano, y las mujeres sostenían antorchas como si fueran lanzas. El aire estaba cargado de una energía que ni siquiera las balas podían apagar. «¡Atrás o disparo!», gritó el zurdo, pero su voz sonó quebrada. En ese momento, Fray Lorenzo levantó la cruz de madera que llevaba en sus manos y avanzó unos pasos. «En el nombre de Dios y de San Miguel, suelta esa arma. Ya no tienes poder aquí». El eco de esas palabras fue acompañado por un grito colectivo. «¡Ya no más! ¡Ya no más!». El zurdo, desbordado por la presión, empujó a Mariana al suelo y trató de abrirse paso entre la multitud. Disparó al aire, pero las piedras y palos volaron contra él. Cayó de rodillas con el rostro ensangrentado, mientras los campesinos lo desarmaban. Sus hombres intentaron defenderlo, pero fueron reducidos rápidamente por la furia del pueblo. Ramiro lo sujetó por los brazos y Elías le quitó el rifle. Mariana, incorporándose con la ayuda de otras mujeres, se acercó al capturado. Su voz temblaba, pero no de miedo. «¿Ves, zurdo? No somos tu botín. Somos un pueblo vivo». El silencio volvió a apoderarse de la plaza. Todos miraban a don Ezequiel, como esperando su palabra final. Él respiró profundo, aún erguido, aunque sus piernas temblaban. «No somos asesinos. Entreguémoslo a las autoridades. Que vea que la justicia no se construye con odio, sino con dignidad». Algunos dudaron, con la rabia aún en los ojos, pero lentamente asintieron. No querían convertirse en lo mismo que habían combatido. Al amanecer, hombres del pueblo llevaron al zurdo y a sus cómplices, atados, hasta el destacamento federal más cercano. La noticia se propagó como incendio por la región. San Miguel del Valle había derrotado al tirano. Cuando regresaron, la plaza estaba llena de gente. Nadie hablaba de miedo, todos hablaban de esperanza. Mariana, de pie junto a su padre, observaba cómo las familias salían de sus casas sin temor, cómo los niños volvían a correr sin mirar por encima del hombro. Fray Lorenzo subió al kiosco y, levantando la cruz, se dirigió a todos. «Hermanos, hoy aprendimos que la fe no es solo rezar, es actuar con valor cuando todo parece perdido. Este pueblo ha demostrado que la unidad puede vencer a cualquier sombra». El aplauso fue unánime. Las campanas repicaron de nuevo, esta vez no como alarma, sino como canto de victoria. Don Ezequiel, apoyado en un bastón improvisado, caminó unos pasos al frente. Cada movimiento le dolía, pero su rostro reflejaba paz. Mariana lo miraba con admiración. «Lo logró, don Ezequiel». Se levantó por todos nosotros. Él sonrió con serenidad. «No me levanté yo, hija. Me levantó la fe de un pueblo entero». El cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados con el sol naciente. El viento ya no traía presagios oscuros, sino el murmullo de una nueva vida que florecía. San Miguel del Valle nunca olvidaría esa noche en que el miedo murió y nació la esperanza. Y aunque las cicatrices del pasado permanecerían, también lo haría la certeza de que, unidos, eran más fuertes que cualquier enemigo.